día de hoy vamos a hablar acerca de algo que tiene que ver con nuestro estilo de vida como cristianos. Le he puesto por título a esta prédica Formando Buenos Hábitos. Y el primer buen hábito, creo yo, es que a la hora de la palabra de Dios ya dejamos toda distracción, ya no estamos hablando por teléfono, salvo para decirle a nuestro familiar o a nuestro discípulo: ¿por qué no te has conectado todavía? Mira, ya son las 10 de la mañana y todavía estás en la cama. ¿Cómo es posible? Hablando de buenos hábitos, un buen hábito es sentarnos a esta hora, dejando todo que hacer y a escuchar la palabra de Dios con nuestra Biblia, con nuestro cuaderno y nuestro lapicero. Formando buenos hábitos es el título de esta prédica. En este mes de enero 2021, si ustedes se han dado cuenta, como Iglesia El Shaddai estamos formando buenos hábitos en la iglesia, ¿verdad? Uno de ellos es la oración, que estamos practicándola a las 6 de la mañana, ¿verdad? Y en un tiempo atrás lo hacíamos también en la noche. Y no es que no se pueda hacer en la noche, sí se puede hacer, pero hemos acordado que mejor lo vamos a hacer en las mañanas a las 6 de la mañana. Y la idea como pastora para nuestra iglesia es que toda la iglesia, al menos nuestra iglesia El Shaddai, oremos todos los días a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, que nos hagamos un hábito, ¿no? Algo que lo hagamos todos los días. Entonces, pero estamos formando el hábito recién, y entonces estamos haciéndolo por Zoom y por Facebook los martes y jueves, y los sábados como cada semana también nos conectamos por Facebook, ¿verdad?, a la misión familiar para escuchar a nuestro apóstol. Entonces, estamos formando ese hábito, ¿verdad? Y cómo nos cuesta a muchos levantarnos a las 6 de la mañana o de repente en el Zoom, ¿verdad? Para, como tenemos que prender la cámara y entonces se ve nuestro rostro, tener que peinarnos, tener que arreglarnos, ¿verdad? Nos cuesta. Y entonces formar el hábito, un buen hábito, no es fácil, pero lo estamos haciendo. Por ejemplo, también en este mes de enero, como todos los años ya lo venimos haciendo, hace algún tiempo estamos ayunando 21 días. No sé a ustedes, pero a mí este año, y comentábamos con mis hijos de que este año no nos está costando ayunar los 21 días tanto como otros años, ¿verdad? Es un ayuno parcial, si bien es cierto, ¿verdad? Pero otros años era una aflicción, ¿no? Entonces este año estamos más ligeros, y ayer conversábamos y nos dábamos cuenta que ya nos falta unos cuantos días para terminar, y ni cuenta yo me había dado que ya llevamos a una semana, creo, de terminar. Entonces, definitivamente, pero acostumbrarnos a formar este hábito de ayunar cada enero, ¿verdad? No es tan sencillo, pero estamos intentando desarrollar este buen hábito. También algo que estamos haciendo este año 2021 es el devocional, ¿verdad? Y siempre lo hemos enseñado, pero de repente no ha habido ese seguimiento, digámosles control en el buen sentido de la palabra, donde el líder todos los días te envía una lectura en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y tú lees esa lectura, y en la parte de abajo están los libros, los capítulos que tú debes leer cada día. Pero eso no es todo, ¿verdad? Sino que tienes que escribir en tu cuaderno el mandamiento, la promesa, la aplicación personal. Y eso no es todo, tienes que enviarlo a tu líder, ¿verdad?, reportando que ya lo hiciste. ¿Y cómo les cuesta a los discípulos enviar el devocional? ¿Cómo les cuesta leer todos los días? Algunos empiezan bien y hacen su devocional 2, 3 días y después ya no continúa. Y cuando estamos formando ese hábito, como repito, no es fácil. Entonces yo veo que algunos mandan atrasaditos, pastores de anteayer, de ayer y de hoy día, o el de hoy día le envío más tarde. Y entonces yo me doy cuenta el esfuerzo que muchos están haciendo, ¿verdad? Y bueno, cada uno lo intenta hacer de muchas formas. Está el esfuerzo, yo sé que sí, pero no es fácil, porque formar un buen hábito realmente no es sencillo, nos cuesta, requiere de un autocontrol, de una disciplina. Y vamos a definir la palabra hábito, y es el patrón de comportamiento, ¿no?, a menudo inconsciente, ¿no? A eso tenemos que llegar. Ahora es bien consciente el que estamos, tengo que orar, dice, tengo que leer la Biblia. Pero cuando se forme un hábito, esto va a ser
inconsciente, así como uno bosteza y uno no dice, uy, voy a bostezar enseguida, a ver, 1, 2, 3 y bostezo. No, uno lo hace de forma mecánica, se puede decir así, porque ya se formó ese patrón de comportamiento. ¿Qué se adquiere? ¿Cómo se adquiere? Por repetición constante, ¿no? Alguien dijo que para formar un hábito uno tiene que hacerlo por 21 días seguidos. Si uno puede hacer algo 21 días seguidos, es muy seguro, o es casi seguro de que lo vas a poder hacer siempre, ¿no? Pero cuando por 21 días no puedes hacer algo todos los días, es porque ese hábito todavía no ha sido formado. Ahora, todas las personas tenemos buenos y malos hábitos. Por ejemplo, un buen hábito sería lavarse los dientes después de cada comida, ¿no? Otro sería tender nuestra cama todos los días, arreglar nuestra habitación. Otro buen hábito sería lavarnos las manos después de ir al baño. Ahora que estamos con mayor cuidado por el contagio, ¿verdad? Cuando uno estornuda o tose, uno lo hace cubriéndose la boca de alguna manera, ¿verdad? Eso es un hábito que este tiempo, digamos, se ha afianzado un poco más, ¿no? Otro buen hábito puede ser levantarnos temprano para poder orar, ¿no? Otro buen hábito, por ejemplo, en este ayuno estamos adquiriendo es comer frutas, comer verduras y tomar agua, ¿verdad? Porque cuando no hay este ayuno que estamos haciendo, por ejemplo, las frutas y las verduras son para fin de semana de repente, pero cuando estamos ayunando de esta manera, las frutas y las verduras y el agua están todos los días. ¿Qué estamos haciendo, amada iglesia? Estamos formando buenos hábitos. Otro buen hábito puede ser leer libros y buenos libros, no cualquier libro. Otro buen hábito que a mí personalmente me cuesta es hacer ejercicios, ¿no? Orar, leer la palabra, escribir el devocional, enviarlo a líderes, otro buen hábito. Hacer las cosas a tiempo y no a última hora es otro buen hábito. Pero también tenemos malos hábitos, lamentablemente, ¿no? Por ejemplo, un mal hábito es hacer las cosas a última hora, ¿verdad? Entonces decimos, no, todavía falta y le damos y nos damos al relajo y a última hora recién estamos apuraditos. Otro mal hábito podría ser acostarnos tarde. ¿Qué hora es tarde, pastora? Bueno, personalmente en casa hemos visto que de las 10 de la noche en adelante, ya para nosotros es tarde porque al día siguiente el cuerpo no responde levantarse 5:30 de la mañana o 6, no responde. Entonces ya pasado las 10 para nosotros ya es tarde, ¿no? Otro mal hábito es hablar mal, pensar mal. Otro mal hábito también es fumar, consumir drogas, ir a las tragamonedas, jugar tinca y otros tipos de malos hábitos, ¿no? También, por ejemplo, usar las redes sociales a altas horas de la noche, ¿verdad? Entonces, si estoy con mi celular a altas horas de la noche, entonces es muy probable que al día siguiente no me pueda levantar temprano. Otro mal hábito es no saludar, ¿no? Es increíble cómo en la sierra, ¿no? Las personas saludan a todos, conozcan o no lo conozcan, los saludan, ¿verdad? Y eso es algo lindo, pero eso se va perdiendo. Pero como iglesia vamos a tener que rescatarlo. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, vamos a leer lo que la palabra del Señor nos dice. 2 de Pedro 1, 3 en adelante dice, mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Yo quiero que tú ahí donde estás vayas subrayando en tu Biblia, anotando en tu cuaderno que Dios quiere que llevemos una vida de, ¿qué dice? De rectitud. Y dice, todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia, la palabra excelencia, y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Hasta ahí vamos a hacer un alto. ¿Y qué es lo que nos está hablando Dios allí? Que Dios quiere que tú y yo llevemos una vida de excelencia y de rectitud. O sea, no podemos nosotros, bueno, yo quiero vivir así y así soy, y así me tienen que soportar. No, amada iglesia, tenemos que formar buenos hábitos, porque la Biblia dice que somos
luz y sal de esta tierra. Y cuando tú te identificas como un cristiano, como un hijo de Dios, somos cartas abiertas al mundo. Y acá el Señor nos está diciendo que Él quiere, su deseo es que tú lleves una vida, no como caiga, no como sea, no a la de Dios, no, yo diría la del diablo, porque una vida así como caiga y así como quiero y a mí me gusta así y a mí no me gusta así, no puede ser de Dios. Acá Dios nos dice que tenemos que llevar una vida de excelencia, una vida de rectitud. Y fíjate que la excelencia comienza con cosas pequeñas, ¿no? Entonces tú tienes que ser conscientes de que Dios nos ve todo el tiempo y somos llamados a tener un temor reverente. No es porque te mire alguien, ¿no?, que estás haciendo bien las cosas, sino porque Dios te está viendo. Mira, Dios te ve si estás, cuando está delante de las personas o en oculto, estás a solas, Dios nos ve. Y cuando hay ese temor reverente, tú te acostumbras a llevar una vida de rectitud, como dice acá, y una vida de excelencia. Vamos a continuar leyendo el verso 5, dice: en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe. Mire, ahí va a enumerar varios ingredientes que deberíamos desarrollar en nuestra vida. Dice: a nuestra fe con una abundante provisión de excelencia moral. También Dios nos llama, dice, y luego la excelencia moral con conocimiento. El conocimiento, control propio. Y eso es lo que estamos hablando el día de hoy. El control propio, que es dominio propio también. Dice, le vamos a añadir perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan, dice, de esta manera, miren, de esta manera, con excelencia, con rectitud y añadiendo, como hemos visto, fe, excelencia moral, conocimiento, control propio, perseverancia, sumisión a Dios, afecto fraternal y amor. ¿Qué es lo que va a pasar? Dice, cuanto más crezcan de esta manera, el verso 8, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios nos está diciendo, en otras palabras, que tenemos que desarrollar nuestra vida con estos ingredientes que nos enseña la palabra de Dios. Y estamos hablando del control propio o dominio propio. ¿Qué es eso? Tiene que ver con hábitos, con disciplina. Es que cada día tú aprendas a decir no a qué, a los malos hábitos. Porque para formar buenos hábitos, primero tienes que quitar de tu vida los malos hábitos. Y yo sé que en este tiempo de ayuno, estos 21 días de ayuno, Dios nos está hablando a cada persona, a cada familia, cuáles son los malos hábitos que tenemos. Y a esos malos hábitos cada día, miren, el mal hábito se destruye así. Cada día tienes que decirle no a ese mal hábito. Y no puedes decir no puedo, porque la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Esa es la actitud correcta. Y estamos formando carácter, estamos formando hábito en estos 21 días. Cada día tenemos que decirle no a ese mal hábito. Y la carne va a querer hacer nuevamente ese mal hábito. Tú vas a quererte acostar tarde todos los días. Tú vas a querer estar con las redes sociales hasta tarde. No te va a dar ganas de cepillarte los dientes. No te va a dar ganas de orar cada mañana. Pero esos malos hábitos, tú tienes que aprender a decirle ¿qué cosa? A ver ahí donde estás, ¿qué vas a decirle al mal hábito? No. Y el lunes no a ese mal hábito, y el martes no, y el miércoles 3, y el jueves no. Tienes que decir no a cada uno de los malos hábitos. ¿Y qué tienes que decir cada día? Sí. ¿A quién? A los buenos hábitos. ¿Sabe? Los malos hábitos muchas veces nos van a brotar, es más fácil hacerlo, pero los buenos hábitos nos va a costar, como decía hace un momento, pero tenemos que disciplinar a nuestro propio cuerpo, y eso es algo que el Espíritu Santo te puede ayudar, pero siempre y cuando tú se lo pidas al Señor. Además, hemos leído en 2 de Pedro que ya Dios nos capacitó, Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Él ya puso en nosotros, pero tú y yo tenemos que ejercerlo, ejercitarlo, decidir, decir sí a ese buen hábito. Entonces,
dice al final que vamos a ser así más productivos y más útiles. ¿No te gustaría ser más productivo en tu vida personal, en tu trabajo, en tu casa, como cristiano, más útil, verdad? Entonces, si vamos desarrollando esto, lo vamos a hacer. Vamos a ver qué hábitos como cristianos deberíamos desarrollar. Hay muchos, miren, hay muchos buenos hábitos, pero no voy a extenderme en hablar de tantos hábitos, pero sí digamos, los más importantes, los trascendentales, aquellos que no deberías tú, al menos este año 2021, miren, después de todo lo que hemos pasado el 2020, yo creo que este tiempo, amada iglesia, tenemos que formar buenos hábitos como cristianos. Recuerda, somos luz y sal de esta tierra. Somos carta abierta a este mundo. Ya es tiempo de vivir nuestra vida con excelencia y con rectitud, porque ese tipo de vida le agrada a nuestro Dios. El primer hábito que quiero hablar en este día es orar cada día. ¿Cuál es el primer hábito? La oración, orar cada día. En Lucas 5:16 dice, pero Jesús siempre, ¿estás observando qué dice ahí? Siempre, no dice los días domingos, solamente los martes, los jueves, ¿verdad? Dice que Jesús siempre buscaba un lugar para estar solo y ¿qué? Y chatear y dormir, ¿qué dice? Y orar, ¿te das cuenta? Orar. Entonces Jesús tenía este buen hábito de orar siempre. Entonces tú como discípulo de Jesús y yo también tenemos que ejercitar este buen hábito. ¿Cuál? El de orar cada día. En Marcos 1:31 también nos habla la palabra del Señor en qué momento lo hacía Jesús. Dice muy de madrugada. ¿Te das cuenta? No dice muy tarde en la noche o cuando ya había terminado, todo ya estaba cansado, exhausto y ya no podía más, recién se ponía a orar. No, dice ahí muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, ¿no? O sea, ya era otro día, pero todavía estaba oscuro. Eso nos habla, no sé, pues 5 de la mañana, dependiendo, ¿no? Jesús, dice, se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Miren el buen hábito de nuestro Jesús. Hechos 12:5. Cómo que esta iglesia, la iglesia primitiva, ¿qué hacía también? Mire, dice, pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, Pedro había sido encarcelado. Dice, la iglesia, ¿qué cosa hacía? ¿Dormía? La iglesia se preocupaba nada más. Dice ahí, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. La iglesia primitiva tenía la preocupación de que el apóstol Pedro había sido encarcelado, obviamente injustamente. Pero miren, había una necesidad en la iglesia. ¿Qué hacían todos los miembros de la iglesia? Dice que oraban constantemente y ferviente por él. Eso es lo que hacemos como iglesia los martes, los jueves y los sábados. Ustedes nos hacen llegar las peticiones, ¿verdad?, que ustedes tienen. Y entonces las colocamos en una lista y estamos orando porque tenemos que hacerlo. Ahora de repente tú dices, pero yo no tengo ninguna petición, por eso que no oro. Mira, basta que alguien del cuerpo de Cristo esté enfermo, esté pasando un problema, tú y yo deberíamos sentir como si fuera nuestro dolor, como si fuera nuestra enfermedad, como si fuera nuestro problema y orar. Así lo hacía la iglesia primitiva. Cada día, amada iglesia, tenemos que formar este hábito tan importante que es la oración. Cada día poder adorarle. Como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Cada día tú puedas conversar con Él, donde tú le hablas cómo te sientes, cómo estás, qué luchas tienes, donde tú cada día puedas pedir su dirección. Y ahí donde tú estás orando también por tu prójimo, luego haciendo guerra espiritual, tú también puedas recibir del amor de Dios, porque es en el tiempo que estamos orando cada día donde recibimos todo eso. Así es que, amada iglesia, tenemos que desarrollar este primer hábito, que es la oración. El segundo hábito que quiero que podamos desarrollar en nuestra iglesia es leer y meditar la Biblia. En Josué 1:8 dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él de día y de noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Dice nunca.
¿Qué es nunca? Que siempre lo tenemos que hacer, ¿verdad? O sea que cada día tú y yo tenemos que leer esa lectura, ese devocional que te envía tu líder en el grupo de WhatsApp. Hazlo. Y si tú no lo estás haciendo, realmente tienes que entender que esto no es que se le ocurrió al líder. Y el líder, ay, qué barbaridad, no entiende que yo tengo que trabajar y tengo que hacer tantas cosas. Mira, el no leer la palabra es un mal hábito, especialmente para un cristiano. Y vamos a seguir leyendo en la Biblia. Te estoy dando el fundamento para que no entiendas que es un invento. Esto está en la palabra de Dios. Y es importante, amada Iglesia El Shaddai, que sea un hábito para todos los cristianos, ¿verdad? Del más nuevo hasta el más antiguo, que podamos leer la palabra cada día. Estamos hablando de hábitos. En Hebreos 4:12 también dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Este verso nos está hablando de que qué tan poderosa es la palabra de Dios. Entonces tenemos que leerla, tenemos que meditarla. Igualmente el Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Cada día necesitamos una dirección, cada día necesitamos ser advertidos, ser consolados, ser orientados para qué decisión vamos a tomar. Y si leemos la palabra de Dios cada día, va a ser esa lámpara para no tropezar. ¿Cuánta gente comete tantos errores? ¿Por qué? Porque salimos a hacer nuestra voluntad y no escuchamos ese día, esa mañana, el sabio consejo porque estamos apuraditos. Muchas veces el engaño más terrible es que el enemigo pone en nuestra vida, y es un mal hábito también, no leer la palabra de Dios, que pensamos solucionar nuestra vida y tomar decisiones en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. Y a Dios lo dejamos para al último, ¿verdad? Cuando debe ser lo primero. En Mateo 4:4 también la parte B dice, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así como tú y yo solemos comer pan, el alimento natural, todos los días, para poder vivir y que no nos dé anemia, ¿verdad? Jesús nos dice que así tiene que ser la palabra de Dios, o sea, un hábito todos los días. La Biblia no se lee una vez a la semana, amada iglesia. La Biblia no se lee 2 veces por semana. Yo voy a leer ya 4 días a la semana. A ver, tú dirías, yo voy a almorzar solo 4 veces a la semana. ¿Por qué no hacemos un cambio? Leemos la Biblia todos los días y tú comes solamente 4 veces a la semana. ¿Qué tal? Te chocaría, ¿verdad? Pero es que todavía estamos formando un buen hábito. Y Primera de Pedro 2:2 dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Está comparando así como un bebé que toma leche y cuando quiere tomar su leche, ¿qué hace el bebé? Llora porque uno dice, ay, mi bebé tiene hambre. Y así deberíamos llorar cada vez que no hemos tomado nuestra leche, que viene a ser la palabra. Dios está haciendo una comparación. Que no es que, ay, qué pesado, tengo que leer la palabra, ay, qué aburrido, ay, el líder nos ha mandado 3 capítulos, como si yo tuviera tiempo, ay, tengo que leer, y todavía hay que enviarle la foto al líder, ¿verdad? Y ahí estás leyendo. No, el bebé no dice, ay, me toca tomar la leche, ay, ya está bien, voy a llorar para ver si me dan la leche. No, el bebé anhela, dice acá, con ansias la leche pura, y así Dios nos está diciendo que así debemos anhelar, que tú digas, voy a leer la palabra. Ay, y cuando no lees, estás como el bebé que no ha lactado, que el bebé que no ha tomado su leche. ¿Cómo está ese bebé? Quiere leer, quiere la leche, quiere la leche. Así tú tienes que querer la palabra, querer la palabra. Ahora eso tienes que hacerlo todos los días. Y para formar el hábito al comienzo, gloria a Dios que tenemos un líder que está ahí. No me has enviado tu devocional y ya me has enviado y mira por qué no me estás enviando. Y uno dice, ay, qué líder tan cargoso, ¿verdad? Y es que pues como todavía no se te ha formado un buen hábito, Dios ha puesto en nuestra iglesia líderes y pastores para que te ayudemos a formar ese buen hábito. Así es que no te molestes, no te incomodes porque es para tu
bien. Amén. El tercer buen hábito es congregar. Hebreos 10:25 dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos. Tú tienes que decir ahí, yo no. Algunos, ¿verdad? Sino dice, animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿De qué día está hablando aquí? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando de que la venida de Jesús está cada vez más cerca. Dios mío, tenemos que entender, darnos cuenta. Los hijos de Dios tenemos que estar alerta. La venida de Cristo es prontísima, ¿verdad? No sabemos el día ni la hora, pero cuanto mayor razón, dice acá, debemos congregar. Ahora hay una nueva modalidad que es mucho más fácil, todo es online. Entonces los días domingos nos congregamos. Por eso es que a mí no me cabe en mi cabeza como un miembro de la iglesia, al menos de esta iglesia, que un domingo a las 10 de la mañana esté haciendo cualquier otra cosa menos estando en nuestro servicio dominical. A mí no me cabe en mi cabeza como un miembro de nuestra iglesia. Los martes, jueves y sábados estamos orando, ya sea por Facebook o Zoom, y que todos estamos conectados a las 6 de la mañana. Que haya un miembro de nuestra iglesia que esté durmiendo, que un miembro de nuestra iglesia esté haciendo otra cosa menos orando. Sabes, Dios nos dice que debemos congregar y no ser como algunos. Espero que sea alguno que no congrega, alguno que le pone 1000 peros, ¿no? Dice, ay, pastor, es que no asistí al culto, pero lo hice a las 5 de la tarde. Todavía no tienes un buen hábito y tienes que desarrollarlo. Tienes que autodisciplinarte porque Dios quiere que tú lleves una vida de excelencia. Mira lo que dice Hechos capítulo 2, verso 46. Adoraban juntos en el templo cada día. ¿Cómo eran las reuniones en la iglesia primitiva? Todos los días, dice, se reunían también en las casas, o sea, las células o grupos en casa, para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, ¿verdad? Y luego dice todo el tiempo que hacían, alabando a Dios, disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana, yo le pongo ahí el Shaddai, los que iban siendo salvos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía la iglesia primitiva? Todos los días se reunía, ¿verdad? Nosotros en este tiempo, nuestro servicio dominical, valga la redundancia, son los domingos, pero a las 10 de la mañana, no es a las 3 de la tarde por el momento, ¿verdad? Es a las 10. Quiere decir que a las 8 de la mañana, lo más tarde, para los más dormilones, se están levantando, tomando desayuno, y a las 10 todos estamos listos en nuestro servicio, ¿verdad? Los días martes y jueves ya dijimos la oración. Los lunes en la noche tenemos el curso de los 12 pasos, ¿verdad? Por Zoom. Pronto ya van a empezar en el mes de febrero nuestras escuelas. Ya debes tener listo tu matrícula, ¿verdad? Para cuando se anuncien las matrículas, tú ya debes estar el primero a inscribirte en nuestras escuelas, porque es importante. Dios estableció un orden. No es que cuando yo quiero me conecto, cuando no quiero me conecto, ¿no? Una de las cosas que estamos haciendo para formar, por ejemplo, este hábito, es que a los discípulos les decimos, ya tú te vas a conectar el martes, el jueves o el domingo a tal hora. Le decimos a los discípulos, ¿verdad? Le instruimos. Y luego le decimos, te vas a reportar en el grupo de WhatsApp. ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos esto que tienes que reportarte? Dicen, pastora presente, ¿no? Me dicen, pastor, estoy presente en la oración. ¿Y por qué contabilizamos y luego enviamos un informe? ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque por molestarle la vida a usted? No, porque estamos formando un buen hábito. Así como usted le decía a su hijito más pequeño, le decía, lávate los dientes, y el niño quería. No, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, a mis hijos les decía, si no te cepillan los dientes, los mostritos, esos mostritos que están ahí, que vienen a hacer las caries, se están comiendo tus dientes. Y le enseñaba unas figuras de los mostritos. Entonces los mostritos eran feos, ¿no? Entonces ellos se imaginaban, ¿no?, que esos mostritos estaban destruyendo sus dientes, y así hasta que ya cogieron ese hábito, ¿verdad? Pero así como era incómodo para ese niño que, ay, la mamá en la mañana, en la tarde, en la noche, cepíllate los dientes, así
Se formó ese hábito en nuestro hijo, así estamos procurando que tú formes ese hábito de congregarte, porque tienes que estar conectado a la oración, por eso que te tienes que reportar. Ay, ¿por qué? ¿Pero por qué hay que reportarse? Porque no tienes el hábito, todavía no tienes el buen hábito. Nos brota el mal hábito, ¿no? Ay, me olvidé de la oración. Ay, que hoy día era la oración. Ay, que hoy día era domingo. Porque no hay ese hábito, ¿verdad? Hasta que se haga como una costumbre en el buen sentido de la palabra, hasta ahí, porque es importante congregarnos. El cuarto hábito que quiero hablar en este día es la amistad con el Espíritu Santo. En Efesios 5:18 dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, ¿no? Yo agregaría ahí, y les puede dar cirrosis tanto licor. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Dios que nos dice que tenemos que cada día llenar nuestra vida ¿con qué? Con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y en 1 Corintios 6:19 dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Mucho recuerdo el título del libro del pastor Benny Hinn, Buenos días Espíritu Santo. Y él nos enseña en ese libro que él cada día al levantarse, lo primero que hace es saludar al Espíritu Santo. Y él relata cómo es su experiencia con el Espíritu Santo. Sabes, cuando Jesús estuvo en la tierra y luego ascendió, él dijo, yo rogaré al Padre para que el Padre les dé a ustedes otro consolador. Él va a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él va a ser su ayudador, Él es nuestro consolador, Él es el que nos redarguye, ¿verdad? Él es el que nos guía, Él es nuestro mejor amigo, Él nos consuela. Pero cada día tenemos que desarrollar ese hábito de tener esa amistad con el Espíritu Santo. En los encuentros enseñamos más detenidamente este tema, pero muchas veces cuando lo ignoramos al Espíritu Santo, no lo saludamos, no le consultamos y solito nos mandamos a hacer nuestras cosas sin consultarle, sin hablarle, contristamos al Espíritu Santo. ¿Cuántos de los cristianos tenemos que pedirle perdón al Espíritu Santo? Porque todavía no hemos desarrollado el hábito, que la amistad con el Espíritu Santo no es de vez en cuando o en los encuentros nada más, es todos los días. Tenemos que desarrollar este buen hábito. Y sabes, cuando el Espíritu Santo está morando en nosotros, y como decía en Corintios, ¿no? Somos templo del Espíritu Santo. Si tú desarrollas esa amistad, Él te va a ayudar, el Espíritu Santo, a sacar de tu vida ese mal hábito del alcohol, ese mal hábito de la droga, ese mal hábito de estar a altas horas de la noche en las redes sociales y no estás durmiendo, y todos los malos hábitos que tú puedes tener en tu vida. El Espíritu Santo es el que te va a ayudar en la medida que tú tengas este buen hábito de tener la amistad con el Espíritu Santo. Número 5 es perdonar, otro buen hábito. Estamos hablando de los hábitos de pronto más importantes para que un cristiano desarrolle en su vida. En Efesios 4:32 dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Nos habla aquí de perdonarnos. Y el apóstol Pedro le preguntó a Jesús en una ocasión, en Mateo 18:21, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Y él le dijo, ¿hasta 7, Señor? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús, ¿qué le dijo? No te digo hasta 7, Pedrito, sino 70 veces 7. Lo que Jesús le estaba queriendo decir a Pedro y a ti y a mí también, es que el perdonar no es solamente en el encuentro. El perdonar no es en Semana Santa, amada iglesia. El perdonar no es solamente los domingos o en tiempos de convención o de seminario y estás muy compungido de espíritu y ahí perdonas. No, no, no. El perdonar tiene que ser un estilo de vida. Mira, ofendemos sin querer queriendo, como el chavo, ¿verdad? Nos ofenden todos los días, en casa, fuera de casa. Y si tú no desarrollas este buen hábito de perdonar, tu corazón se va a llenar de amargura, de dolor, de resentimiento.
Y entonces tu corazón tiene que estar limpio para que la presencia de Dios, la unción de Dios se desarrolle en tu vida. Pero como está lleno de resentimientos, de falta de perdón, tú te conviertes en una persona amargada, fastidiada, ¿verdad? Y de tu boca salen palabras de muerte, negativismo. ¿Por qué? Porque hay heridas en tu corazón, porque no has perdonado. Y algunos piensan que, como no hay encuentro, ¿cuándo habrá encuentro para perdonar? No, amada iglesia, el perdonar no es solamente para los encuentros. Obviamente los encuentros enseñamos porque las personas no sabían esto, que hay que perdonar como un estilo de vida. Y es un mandamiento, no es una opción para el cristiano. Debemos perdonar. Y en otro pasaje dice que en la medida que nosotros perdonamos a nuestros deudores, también Dios nos va a perdonar. ¿Cómo pretendemos que Dios nos perdone y nosotros no perdonamos? Así es que tenemos que desarrollar este hábito de perdonar. Recuerdo que cuando mis hijos eran pequeños, había discusiones a veces por un juguete, por algo, ¿verdad? Entonces me tocaba a mi esposo y a mí sentarnos con nuestros hijos y escucharlo, a ver qué pasó, la versión de uno, a ver qué pasó con el otro hijo. Y entonces nosotros decíamos, bueno, él lo ofendió a él porque le dijo esto, pero él también ofendió. Entonces tú le pides perdón a tu hermano por haberle quitado el juguete, qué sé yo, y tú le pides perdón a él porque lo insultaste. Un ejemplo estoy poniendo. Entonces ahí nos sentábamos como jueces porque cuando los hijos están pequeños hay que formar el hábito, ¿verdad? Y entonces ahí estaba David pidiéndole perdón a su hermano Asaf. Y luego Asaf también le pedía perdón a su hermano David. Y eso nos tocaba hacer como padres a cada rato. Y ahí nos sentábamos, ¿verdad? Y ahí se abrazaba. Ahora les toca abrazarse. Les decía como hermanitos tienen que abrazarse después de pedirse perdón. Y eso fue hasta desarrollar en ellos un hábito. Pero ahora ya lo hacemos solos. Ahora ellos están ya jóvenes y a veces también en un momento de ligereza tal vez decimos cosas y alguien salió de la casa así bruscamente, pero ellos están llamando por teléfono o escribiendo y dice, mamita, perdóname porque hoy día salí y creo que no me despedí de ti, perdóname. Hijito, no te preocupes, te perdono. Y así, ¿no? O creo que hablé muy fuerte, ¿no? Perdóname. Es un estilo de vida, pero esto lo hemos tenido que enseñar y practicar una y otra vez. ¿Será que tú, padre de familia, madre de familia, esposo y esposa, hijos, estás desarrollando este buen hábito? Todos los días pregúntate, a ver, ¿a quién ofendí o quién me ofendió? Si yo ofendí, tengo que pedir perdón. No voy a esperar un encuentro, ¿verdad? Y si me ofendieron, sin que me pidan perdón, yo debo perdonar. No necesito, ¿qué dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que ni siquiera dejes pasar un atardecer, un ocultarse del sol para perdonar. Y a veces dejamos pasar y esto se vuelve terrible. Así es que ese es el hábito, otro buen hábito que deberíamos desarrollar, amada iglesia. Y por último, el hábito de dar. La Biblia nos enseña a dar a Dios, dar a nuestra familia y también a nuestro prójimo en general. En 2 de Corintios 9:7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana, ¿verdad? Ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. ¿Cómo debemos dar? Dice, de buena gana. Fíjate que no dice si es que tú quieres dar. La Biblia nos enseña que debemos dar. Quiere decir que tiene que formarse este buen hábito en nuestra vida. Y nos habla de la manera, no de mala gana, no de mala manera, sino ni bajo presión. ¡Ay, tengo que dar otra vez! La actitud es muy importante. Y dice que debemos darlo con alegría. ¿Todavía das renegando? ¿Todavía das como, ay, tengo que dar mi diezmo? Ay, tengo que dar la ofrenda. Ay, tengo que dar la ofrenda para el cumpleaños de mi hermano. ¿Todavía te cuesta dar? ¿Todavía te fastidias? Porque no has desarrollado este buen hábito. ¿Qué tal
Hoy día que vamos a ofrendar, por ejemplo, hoy día que algunos van a diezmar o dar su primicia, estamos en el mes de enero, el mes de las primicias, lo da sonriendo. Hoy día voy a entregar mi diezmo al Señor. A ver, hoy día voy a ofrendar, hoy día voy a dar mi primicia, hoy día voy a dar a una ofrenda, qué sé yo, a mi papá, a mi mamá, a mi líder, a mi discípulo, a la persona que está con necesidad, pero con alegría, de buena gana. Y tienes que hacerlo hasta formar un buen hábito. Proverbios 11:25 dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Cuánta gente quiere prosperar pero no es generoso? ¿Quiénes van a prosperar más? Los que son generosos. Lucas 6:38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Recuerdo cuando cuando yo era niña, llenábamos en un costal algo, ¿no? Con mi abuelita, y mi abuelita decía, a ver, sacude el costal para que entre más. Y este pasaje de Lucas nos habla de que así va a ser la bendición. Y tú dices, ya está lleno el costal de bendiciones, pero Dios dice, sacúdelo un poquito más para que quepa más. Así Dios te quiere bendecir, pero tienes que desarrollar el hábito de dar. Si tú eres tacaño y no das de buena manera, con alegría, o tienen que decirte todavía para que des, no te brota el dar. Y tu líder tiene que estar diciendo, a ver, ¿puedes dar? Y si no te dicen, no das, o sea, no te brota. Así como el hijo que no quiere lavarse los dientes y la mamá le tiene que decir, lávate los dientes, ¿verdad? Así todavía estamos siendo formados en este hábito. Pero cuando tú ya cojas este buen hábito, nadie te tiene que decir que diezmes, que ofrendes, ni que siembres para tu familia, ¿verdad? El dar también se aplica para nuestra familia. ¿Cuántos espositos dan a su esposita en cualquier momento, verdad? Porque el dar tiene que ser un hábito. Hay gente que solamente el día de la madre y el cumpleaños dan, o viceversa también, ¿verdad? Al esposito o a nuestros padres. Solamente el día del padre, el día de la madre lo honramos a nuestro padre. ¿Y qué de los demás días? La Biblia nos enseña que esto debemos hacerlo repetidamente. Se tiene que convertir en un buen hábito. Que sea un hábito para tu vida diezmar. Que sea un hábito, que se convierta en un hábito, que nadie te tenga que decir el ofrendar. Que sea un hábito cada mes de enero presentarle a Dios nuestras primicias. Que nadie te esté diciendo, y ya diste tus primicias. No, que sea un hábito. Hay gente que, a mí me da risa porque se hacen los disimulados, así como que miran al infinito y más allá, ¿no? Y bueno, la palabra ya se les dio, amada iglesia, pero cada uno es responsable formando ese hábito. Tiene que ser un hábito el dar a nuestros padres, ¿verdad? Dios nos ha dado un sueldo, un trabajo, de ahí disponer para nuestros padres, porque la honra a nuestros padres es importante. Dar al cónyuge, dar a los necesitados, dar a Dios, dar a la familia y dar a nuestro prójimo. Estos 6 hábitos hemos tratado de resumirlos porque de pronto son los más importantes que deberíamos desarrollar como iglesia, como cristianos. Amada iglesia, vamos a orar ahí donde estamos. Que el Espíritu Santo nos redarguya en este día. ¿Qué malos hábitos tenemos que sacar ya de nuestra vida, que nos están haciendo daño y que están ocupando espacio en nuestra vida y no nos dejan desarrollar los buenos hábitos? Ahí donde estás, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos dándote gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Tú nos enseñas, Señor, a vivir una vida de excelencia. Esa es tu voluntad, que vivamos una vida de rectitud, una vida de excelencia, porque somos luz y sal en esta tierra. Somos carta abierta al mundo, Señor. Y tú dijiste que deberíamos añadir a nuestra fe una serie de características o virtudes, pero una de ellas era el dominio propio, la disciplina, el autocontrol, que tiene que ver con formar estos buenos hábitos. Amado Dios, te pedimos perdón por cada mal hábito que ha habido en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Y ahí donde estás,
Yo sé que el Espíritu Santo te ha hablado. Pídele perdón a Dios y dile, Señor, perdóname por este mal hábito. Yo no sé qué malos hábitos has tenido o has desarrollado hasta aquí, pero tienes que pedirle perdón al Señor. Es importante que tú lo hagas. Los malos hábitos míos no son igual que los tuyos, pero de hecho que todos tenemos malos hábitos. Y en este ayuno, en este tiempo de oración, qué mejor tiempo donde podamos decirle, Señor, yo decido estos 21 días de ayuno sacar de mi vida ese mal hábito. Y ahí donde estás, por unos instantes, pídele perdón al Señor. Dile, Señor, perdóname por este mal hábito de quedarme hasta altas horas de la noche en las redes sociales, Señor. Perdóname por no formar el hábito de no levantarme cada mañana a orar. Perdóname, Señor, porque no he estado leyendo tu palabra. Perdóname, oh Dios. Perdóname porque no he conversado contigo, Espíritu Santo, cada mañana. Todavía tengo que desarrollar este buen hábito de tener esa amistad, esa comunión cada día contigo, Espíritu Santo. Señor, perdónanos porque hemos albergado en nuestro corazón resentimiento, falta de perdón, y queremos desarrollar este buen hábito del perdonar. Espíritu Santo, ayúdanos, por favor. Y finalmente, Señor, queremos ser generosos en dar. Que este hábito, este buen hábito de dar, sea, Señor, un estilo de vida por el resto de nuestra vida. Darte a ti lo que es tuyo, dar a nuestro prójimo también, Señor. Dar a los necesitados, a los pobres. Dice tu palabra que el que le da al pobre le presta a Dios. Amado Dios, gracias en este día porque nos das la oportunidad de limpiar nuestro corazón y ponernos a cuentas contigo. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a desarrollar cada uno de estos buenos hábitos. Espíritu Santo de Dios, pon en nosotros el querer como el hacer tu perfecta voluntad. Y Espíritu Santo de Dios, haznos recordar cada vez que estamos practicando aún ese mal hábito, que en nuestro interior esa vocecita tuya que es como una campanita suene, Señor, y podamos darnos cuenta que es el momento para decir no a ese mal hábito. Y cada vez que decidamos desarrollar buenos hábitos en nuestra vida, Espíritu Santo, sabemos que tú vas a estar agradado con cada uno de nosotros. Te damos gracias, amado Dios, en este día por tu instrucción tan sabia. En Cristo Jesús, amén y amén.